Bueno muchachos, hemos vuelto. Queremos hacer un nuevo video donde expliquemos conceptos básicos de la electrónica para poder profundizar en nuevos proyectos. Así que vamos a ir rápido en estos temas para que no nos demoremos tanto. Así que vamos a explicar. Vamos a ver la ley de Ohm. Es un concepto muy sencillo donde se explica la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito. Podemos ver aquí un ejemplo donde tenemos una fuente de 12 voltios DC. Esto es corriente directa o corriente continua. Tenemos una resistencia equivalente en el plano, que esta resistencia puede ser la que equivale a todo el circuito. Puede ser un circuito muy grande, pero que su resistencia equivale a 1 kiloohmio. Más adelante vamos a ver cómo encontrar esa resistencia equivalente en un circuito. Y aquí tenemos un medidor de corriente, o sea un amperímetro. Con la ley de Ohm podemos determinar cuál es el valor de la corriente conociendo el voltaje y la resistencia, así como lo podemos despejar de la ecuación. Entonces, si yo quiero saber la corriente total que pasa por el circuito, debo hacer la división entre el voltaje y la resistencia total equivalente del circuito, porque van a haber circuitos que no tengan una sola resistencia, pueden tener mucha, pero entonces se halla la resistencia equivalente y con respecto a eso podemos hallar la corriente total del circuito. Así que vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, como podemos ver, aquí está, la corriente se puede hallar dividiendo el voltaje entre la resistencia. Como está en orden de miles, esto nos va a dar 12 miliamperios. Esa va a ser la corriente total que circula en este circuito. En este sentido van a haber 12 miliamperios. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los circuitos en serie para los circuitos de DC. Aquí tenemos una fuente con voltaje DC, pero esta vez ya no tenemos una sola resistencia, sino que hay un circuito de 3 resistencias en serie. Para hallar la corriente total, primero necesitamos hallar la resistencia equivalente del circuito. Como ya lo vimos en el video anterior, cómo calcular resistencia total para circuitos en serie y en paralelo, sabemos que la resistencia total de este circuito equivale a sumar la resistencia 1, sería esta, resistencia 2 y la resistencia 3, ya que están en serie. Entonces sería 1 más 3 más 5, eso daría 9. Esa sería la resistencia total en orden de kiloohmios. Recuerden, si todo está en las mismas unidades, lo pueden sumar de esta manera, si no, deberán hacer la respectiva conversión para que no les dé un valor erróneo. Sabiendo que la resistencia total va a ser 9 kiloohmios, podemos hallar la corriente que pasa por el circuito y la que está midiendo este amperímetro. Para este caso, va a ser que la corriente total es igual al voltaje de la fuente, es el voltaje total que se aplica, serían 12 voltios dividido 9 kiloohmios. Escribimos aquí la respuesta y eso da, bueno, para hallar la corriente total ya sabemos que utilizamos el voltaje total sobre la resistencia total equivalente que hallamos con la suma de las 3 resistencias ya que están en serie. Esta división nos da 1,3 miliamperios, que es la corriente que está pasando por este circuito. Bueno, una de las aplicaciones importantes que podemos ver para los circuitos en serie son los divisores de voltaje, ya que en cada resistencia se genera una caída de voltaje que va a ser diferente a la de la fuente. Para un circuito en serie, la corriente es la misma en todas las resistencias, pero el voltaje es diferente porque se presentan caídas de voltaje. Usando eso, podemos ver que el voltaje de salida que hay en este punto entre tierra y el centro de las dos resistencias va a ser igual
a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada. O sea, 5K sobre 5K más 10K, lo podemos ver aquí, por 16 voltios, que es el voltaje de entrada. Eso nos dice que en este punto el voltaje de salida sería 5.3 voltios. Este circuito se los aconsejo, lo estudien, lo aprendan, porque es muy útil a la hora de querer regular voltajes más fácilmente, sin trabajar con reguladores más precisos a la hora de un circuito sencillo. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación de la ley de Ohm en circuitos en paralelo. Aquí tenemos un circuito con una fuente de 12 voltios, pero con ya 3 resistencias no en serie como antes, sino en paralelo. Para ello, como hemos visto en el video anterior, si eres nuevo y no lo has visto, devuélvete para que puedas entender cómo hallar la resistencia total en un circuito de resistencias en paralelo. De esta manera, la resistencia total está dada por 1 sobre el valor de la resistencia 1 más 1 sobre el valor de la resistencia 2 más 1 sobre el valor de la resistencia 3, en este caso 2, 3 y 5 kiloohmios. Con eso podemos hallar la resistencia total del circuito, que es 0,96 kiloohmios. A eso equivale la resistencia de estas tres puntas para este circuito. Con eso podemos hallar la corriente total que emana la fuente, que es el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente total. Eso nos dice que la corriente en el circuito es 12.5 miliamperios. La forma más sencilla de comprobar eso es hallar las corrientes individuales en cada uno de los circuitos. Entonces podemos hallar la corriente en R1, en R2 y en R3. La corriente 1 la podemos hacer entre 12 voltios dividido 2K, nos da 6 miliamperios. La corriente 2 nos dice que dividimos la fuente sobre 3K y nos da 4 miliamperios. Y la corriente 3 nos da 12 voltios entre 5K, nos da 2,4 miliamperios. Si, como pueden ver, sumamos, nos da 12.4, 12.5, eso pasa porque omití unos decimales aquí, pero en realidad la suma sí da. Así que la corriente total del circuito es 12.5 miliamperios, y aquí podemos ver la manera de comprobar. Bueno chicos, esto fue todo, así que los espero en el siguiente video. Recuerden repasar todos los videos anteriores, estar pendientes del canal, y muy pronto seguiremos subiendo más proyectos y más teorías en electrónica para que aprendan mucho. Nos vemos. Y va a ser así: la corriente va a ser igual a los 12 voltios sobre 1 kiloohmio. Como esto está en órdenes de miles, kiloohmios, vamos a dividir 12 entre 1000. Eso nos va a dar una corriente $0,02. Al aire. Bueno, Espera. Que no tenía el zoom. Ya. ¿esa música que hace quedar ahí? Yo creo que de pronto la podemos eliminar. Y estás al aire. Estás al aire. Ah, esto es zoom. ¿Se cortó?